Buenas tardes, señoras y señores. Yo diría más bien amigos, ¿no? Amigas y amigos. Bueno, voy a ser muy breve, porque el acto no depende de mis palabras, obviamente, sino de esta magnífica sesión que hoy va a tener esta casa, la Casa de Galicia, que es la suya. Solamente ver al señor presidente Julio Laje sentado, al gerente Pepe Cerdeira y los demás miembros, el expresidente Paco Cal, etcétera, los amigos, todos. Eso ya da un aire a la casa de dinamismo, de fuerza y, por tanto, bienvenidos. Solamente quería decirles eso. Están en su casa, que es la Casa de Galicia. Casi todos somos gallegos y los que no son, pues obviamente sienten por Galicia la pasión misma que sentimos nosotros. Señores y señores, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, Julio Laje. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. Hoy no se trata de hacer discursos ni nada por el estilo, porque hoy estamos de cóctel y para celebrar pues, las Navidades. Y hoy la invitación de AEGAMA, de la Asociación de Empresarios Gallegos, es para pasar un rato agradable. Solo quiero decir tres cositas muy rápidas y es básicamente que llevamos unos meses luchando, llevamos toda la historia de esta asociación y si cabe con mucha insistencia en este momento por nuestro crecimiento, por ser cada vez más, por tener un número de socios que permita que cada vez seamos más fuertes y que consigamos montar un esquema de unión y de relación entre todos los empresarios gallegos y no gallegos con interés en Galicia que permita que los negocios fluyan entre vosotros y que todas las cosas sean positivas en estos tiempos en donde todo es poco para conseguir que todo fluya bien. Deciros que hemos avanzado en los temas de internacionalización y, de facto, pues hemos estado trabajando con los presidentes de las asociaciones gallegas en el mundo, fundamentalmente en las últimas semanas con los de Latinoamérica, con los que hemos tenido todo un esquema de relación para poner en sintonía y en conocimiento de todos, y lo haremos pues, a través de Internet, unos mecanismos de enlace donde sepamos qué asociaciones hay, quiénes son los miembros de esas asociaciones, a qué se dedican y, lo que es más fundamental, qué negocios están viendo ellos que puedan ser de interés para los demás, porque el objetivo es luchar para que todas las empresas de todas nuestras asociaciones puedan crecer en volumen de negocio simplemente por el hecho de trabajar juntos y de establecer sinergias y relaciones de más alcance entre todos nosotros. Y si miramos a otras culturas, como puede ser la cultura judía, y hemos hecho algunos encuentros con las culturas judías en nuestra asociación y en esta Casa de Galicia recientemente, veremos que no han desperdiciado ni un segundo. Ellos sí que han sabido unirse, sí que han sabido establecer una fuerza conjunta global en todo el mundo. ¿Y cómo les va? A ver si nosotros somos capaces de hacer un 10% de lo que ellos hacen y seguro que solo con eso nos irá magníficamente bien. Pediros también que participéis en nuestros actos, que cada vez que una asociación gallega, sea EGAMA, sea Jurisgama, sea Somega, la propia Casa de Galicia, cualquiera de nuestras asociaciones gallegas que realiza cualquier convocatoria, venid, porque de estas reuniones nacen las relaciones, nacen los vínculos de unión, que aunque pensemos que no tenemos nada que ver unas asociaciones con otras, en el fondo todos somos empresarios y todos luchamos por lo mismo, que es que las cosas vayan mejor. Por lo tanto, si estamos todos juntos y venimos todos, pues en esa relación nos haremos más fuertes. También una asignatura pendiente. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para conseguir unos procesos de formación que vienen financiados al 100% por la Xunta de Galicia y por la Comunidad de Madrid. Tenemos unos cursos que gestionamos desde la asociación, pero que son vuestros, son para vosotros, gratuitos para vuestros empleados, para vuestras personas y para todos vosotros, sin ningún coste, de una calidad extraordinaria y a veces pues sentimos un poco la insatisfacción de que os apuntáis pocos. Incluso tenemos que invitar a gente que no es de la asociación porque nos sobran plazas. Y esto es una pena. Tenéis unos cursos de una calidad extraordinaria. Por favor, yo os pido que los utilicéis. Haremos y transmitiremos el conocimiento de todo ello para que de alguna manera nadie pierda la oportunidad de que
vosotros mismos o las personas que trabajan con vosotros saquen el máximo partido de esta formación sin coste que tenemos, que termina con diploma y todo, es decir, damos un diploma. O sea que no es una formación baladí, sino que es importante, ¿no? En fin, estas son las cosas que yo quería simplemente recordar. Pediros a todos que sigamos luchando juntos con toda la ilusión y con todas las ganas para ser cada vez más fuertes y para ser más. Traed cada uno algunos socios. Si cada uno traéis algunos socios, multiplicaremos nuestro número, y cuanto más multiplicaremos nuestro número, más actos podremos hacer, más acciones podremos hacer, más negocios podréis desarrollar y más fuertes seremos. De esta manera lucharemos por conseguir aquello que otros han conseguido y para lo que nosotros miramos y todavía no hemos conseguido. Así que ánimo y a por todas. No quiero gastar ni un segundo más en aburriros, porque lo importante viene ahora. Quiero, de verdad, de corazón, de parte mía, de parte de todos los miembros de la Junta Directiva, de parte de todas las asociaciones gallegas, felicitaros, desearos unas fiestas navideñas excelentes con vuestras familias y con vuestros seres queridos, que lo paséis muy bien y que el año 2012, contra todos los criterios, ni sea malo ni se acabe el mundo, que seguro que no va a pasar, y menos con el esfuerzo de todos los gallegos luchando porque el 2012 sea un año mejor y los que vengan ya no digamos cómo van a ser. Así que muchas felicidades, enhorabuena a todos, que lo paséis muy bien, y ahora damos el paso a Silvia, que ha organizado un acto entrañable, muy bonito, como siempre, y que es la protagonista de la fiesta de hoy. O sea que, Silvia, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, señor presidente de la Casa de Galicia, señor presidente de Agama, pero ante todo, queridos amigos, hoy más que nunca, los gallegos queremos rendir un pequeño homenaje no solo a nuestra querida tierra, sino también a aquellos lugares que, sin serlo, nos permitieron trasladar un trocito de Galicia, pudiendo así asentar las bases de lo que hoy es el gallego en el mundo. Desde Agama queremos seguir estrechando los lazos con esos países que en su día nos acogieron: Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, Bolivia, donde además se han formado patronatos de cultura, como por ejemplo el Padroado da Cultura Galega de México, que desde 1953 se conforma como foco de atracción y promoción de iniciativas culturales gallegas. Argentina jugó un papel importante en Galicia, siendo el número 1 en acogida de migrantes gallegos, sin olvidarnos de esos otros lugares que, sin cruzar el charco, también han sido destino nuestro. Realmente, todo el mundo sabe que nadie conoce el número exacto de gallegos que hay en el espacio interestelar, ya que todos en los lados hay gallegos, incluso aquí. Hoy es un día especial, y no solo y lo más importante porque estamos aquí reunidos, sino también por la fecha en que nos encontramos, un martes y 13. Y no seré yo quien os hable de supersticiones, pero como siempre digo, no creo en las casualidades. Y esto no debe ser casual. Así que el leitmotiv de nuestro concierto coincide con la fecha. Dice una leyenda que un martes y 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Por ello, mediante la música, nos vamos a sumergir en ese lenguaje común para todo el universo, que nos asegura la paz y la comprensión. Por ello, vamos a dar la bienvenida a la primera parte del concierto, un cuarteto de cuerda, donde damos la bienvenida a Josvani como primer violinista, que le habéis cerrado la puerta, Iván, segundo violín, Pedro y Maylin, que nos deleitarán durante este día de hoy. Muchas gracias al cuarteto.
primera se llama Olga. Seguidamente interpretaremos un pasillo que se llama Lucero y terminaremos con otra danza que se llama Luz de Luna. Las tres piezas son de un compositor colombiano llamado Miguel Ángel Toledo, que vive en Cali.